logrado vencer 2 noches consecutivas y están en la tercera. Bueno, gracias a Dios por esto, ¿verdad? Y en esta noche queremos aprovechar el tiempo al máximo, dada que es la última noche, y solamente quiero recordar que cuando iniciamos este tiempo juntos, estamos diciendo que el varón es, ¿qué cosa? ¿Qué decía la definición? ¿Cómo va la memoria? No oigo nada. Es una criatura racional del sexo masculino, hombre que ha llegado a la edad viril, de respeto y autoridad como varón noble o varón de Dios, implicando su dignidad. Diccionario de la Real Academia Española. Y es bueno recalcar esta definición, dado que hoy día por el bombardeo de la publicidad existente, el varón ha quedado como, ¿cómo ponerlo?, como un tanto desgajado en el sentido de su imagen y hombridad, sea por ese machismo desfigurante o por esa otra evasión que se le ha endilgado como irresponsable en sus responsabilidades sociales. Ahora, en esta noche queremos hablar de el acercamiento que el Evangelio tiene que tener para con el varón. Y vamos a empezar donde creo que es conveniente que comencemos en esta noche. Casos bíblicos de acercamiento al varón. Casos bíblicos. ¿Cómo es que se hace acceso al varón en las Escrituras? Y yo he tomado 4 casos como ilustrativo de cómo el Señor se acerca al varón. El primero está en San Juan capítulo 3 y es el caso clásico de Nicodemo. Nicodemo, creo que todos estamos muy bien familiarizados con este pasaje de Juan capítulo 3. Valga la pena quizá leer unos pocos versículos para traerlo delante de nuestra memoria. Y nos dice San Juan capítulo 3, había un hombre de los fariseos, que era llamado Nicodemo, un principal entre los judíos. Ahora bien, estamos encontrando en el primer caso a un varón de clase alta, un varón ilustrado. Formaba parte de la clase dirigente de la nación. Era un sacerdote. Ser sacerdote en Israel implicaba un cargo de dignidad y de responsabilidad y de reconocimiento en el pueblo. Cuando valga quizá la ilustración, cuando el Señor le llama a Jeremías a ser profeta, muchos siglos antes, Jeremías había sido formado como sacerdote. Era de los hijos de Anatot y él era precisamente un sacerdote. Y cuando Dios le dice en Jeremías capítulo 1, mira, yo te conocí en el seno de tu madre y te formé y antes que nacieses te di por profeta a las naciones. Ya el Señor estaba alterando el estatus de Jeremías, un estatus de cierta honorabilidad y dignidad, por un estatus de cuestionamiento. Si bien los profetas tenían su reconocimiento, los que realmente tienen prestigio social en los sacerdotes. Ahora, Nicodemo es un hombre con formación, encarna a lo que podríamos llamar el hombre serio, el hombre con dignidad y con responsabilidad. Vean cómo el Señor Jesús va a encarar a este hombre y a este tipo de hombre en particular. El pasaje lo conocemos muy bien, dice el versículo 2, este
vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, lo llama maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Confesión tácita de su propia confesión y de su propia confusión. Es un hombre que viene de noche al Señor Jesucristo, que era considerado conflictivo, tumultuoso, inclusive revolucionario, y cuyo acceso comprometía al que a él se allegaba. Y por lo que entendemos y deducimos y sacamos como inferencia, Nicodemo quería acercarse a Jesús y quería hacerlo de veras, pero no se atrevía a hacerlo de día a la luz del pueblo. Es una conclusión general que se obtiene en la Escritura. Y cuando él entonces llega y dice: sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Su preparación, su cultura, su dignidad le permitió captar esa imagen que acompañaba al Señor Jesús. No era un hombre común y corriente. Había algo en Jesús que este hombre preparado, capacitado, intelectual, con dignidad, no podía totalmente descifrar, pero había algo que sí aceptaba. Dios tenía que estar con este hombre. Dios tenía que estar con este hombre. Ahora notemos que dentro de este marco, nuestro bendito Señor, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, ¿cómo lo encara? Vea el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué le dice este versículo? ¿Cómo está encarando el Señor a este hombre ilustrado y con todo el bagaje que acabo de mencionar y más también? Prácticamente le interrumpe su alegato, no le sigue coherentemente la conversación y entra en una forma frontal, directa, cortante. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tu intelectualidad, permítame especular aquí un poquitito a nivel personal, creo que el Señor está diciendo: Nicodemo, tu preparación académica, tu intelectualidad, todo tu bagaje de dignidad sacerdotal, no te permite a ti entrar en los grandes misterios de Dios. Poniéndolo en las palabras del apóstol y también del Señor, lo que es nació la carne, carne es. Ahora, ¿qué sucede? El Señor está diciendo: tienes que nacer de nuevo si quieres entrar a desentrañar el fenómeno que te tiene a ti confundido. Y hay tal cosa como una frontalidad. El detalle que yo saco aquí como un factor ilustrativo es que, y estoy en el pensamiento del doctor Tozer, quien escribió varios libros, y él señala que a veces en nuestra mentalidad como varones buscamos la excelencia intelectual, la formación informativa. Noten las palabras que he usado. Esa formación informativa. Si la formación no es, mejor dicho, si la información no es formativa, es deformación. Decimos de nuevo. Si la información no es formativa, es deformación. Si yo tengo un caudal de información en la cabeza que produce una hidrocefalía espiritual, una cabeza grande, sin que se pueda metabolizar y llegar al corazón y formar parte de mi vida, soy un monstruo. Soy un ser deforme. Es la desgracia de nuestro mundo cibernético, computarizado,
tecnológico altamente científico que hoy tiene un caudal tremendo de información en la cabeza que no la puede manejar. Y como dice Alvin Toffler, estamos viviendo en una sociedad esquizofrénica que tiene más información de la que puede manejar y está girando en torno a varios ejes simultáneamente sin lograr estabilidad. Nicodemo está encarando justamente la situación del hombre de hoy día que tiene cultura, tiene información, sabe dónde está parado, pero no puede entrar en la revelación de las cosas de Dios. Ahora, esto afecta evidentemente a los religiosos y a la gente que tiene cierta formación o cierta información religiosa. Jesús le va a decir, no sabes. ¿Se acuerdan? Dice aquí el capítulo 3, versículo 10, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú, maestro de Israel? ¿Y no sabes? ¿Y no sabes? ¿Y no sabes? El Señor va frontalmente al problema en este tipo de personas. Y repito con el doctor Tozer, hay información que estorba. Hay información que estorba. El doctor Tozer dice, nuestra mente es como un terreno en el cual se siembra toda clase de semillas. Las que vemos, digamos, al pasar, las que recibimos por leer, las que recibimos por información dedicada, por estudios, por lo que sea, pero nuestro terreno mental, como un terreno que es, recibe toda clase de semillas. Y a veces se llena de basura. Estoy tomando las palabras del doctor Tozer. Y tenemos tanta basura metida a veces en la cabeza que ya no queda mucho lugar para nada. Y nos resulta difícil acatar o acceder a alguna verdad revelada. Ahora, Nicodemo entonces nos está hablando de esta aproximación frontal, está desnudando la impotencia del intelecto para captar la revelación. Las disciplinas intelectuales sin espíritu bloquean las percepciones espirituales. Se ha dicho que dentro del Evangelio hay algunas carreras profesionales que son muy, muy difíciles de vencer. Por ejemplo, yo he descubierto que nadie puede ser evangelizado en forma fácil. La evangelización y la conversión es trabajo arduo, pero parece ser que hay gente que es más difícil que otra. Por ejemplo, es muy difícil trabajar con abogados. ¿Hay abogados por acá? ¿Hay abogados? ¿Algún abogado no hay? Ningún abogado. Ah, uno. Ah, ya. ¿Cómo no va a haber alguno? Tiene que haber alguno. Yo tengo aquí una fuente que me dio el doctor Abner Pinedo, él es abogado y es pastor también. Y yo conozco a algunos pastores que son abogados, pero es muy difícil acceder al abogado. No sé si es por su formación, sus prejuicios, su tipo de trabajo, la frontalidad con la cual tienen que enfrentar los rigores de su propia profesión, pero es difícil alcanzar al abogado. ¿Qué tal le va a usted, hermano, con sus colegas? ¿Bien? ¿Logra llegar a los abogados con facilidad? Bien, gracias al Señor. ¿Sí? ¿Ya cuántos llevó al Señor? ¿Cuántos abogados llevó al Señor? No lo quiero poner en apuro. Compartir la palabra y de predicarles el Evangelio. Les predica, bueno, eso es bueno. ¿Pero qué tal? ¿Lo aceptan? Algunos, de manera general. Muy general. Bueno, muy bien. El segundo grupo difícil de encarar es el de los psicólogos. ¿Hay psicólogos por acá? ¿A dónde hay psicólogos? A ver, uno. ¿Qué hace acá, hermano? Bueno, es el segundo grupo que es muy difícil de llegar. Yo he trabajado con una profesora de universidad, doctora en psiquiatría, precisamente aquí en Lima. Estoy hablando de más de 30 años atrás. Ella fue catedrática en la Universidad Nacional de San Marcos y también de Villarreal, y tenía clases muy numerosas. Ella llegó al Evangelio allí en la década del 70, inicio del 70, y tuve el privilegio de trabajar en tándem, en equipo con ella.
Ella vino a la Biblia, tenía una mente muy privilegiada, y tenía un poder de retención extraordinario en las Escrituras. Era doctora, clínica, internista. Luego se especializó en ginecología, habiendo cumplido 4 años más, y después hizo 4 años más para llegar al doctorado en psiquiatría. Y le digo que era una mujer muy, muy capaz. Una mente fotográfica, velocísima como era sola, era arequipeña de paso, de la República de Arequipa, y evidentemente encarnaba ese espíritu agresivo del sur. ¿Hay algún arequipeño por acá? Uy, entonces mejor que me cuide. Bueno. Era notable porque esta mujer tuvo la rara habilidad de poder discernir lo que era el conflicto psicológico de la persona de lo que implicaba un conflicto espiritual. Y vea bien que era catedrática de la universidad, doctorada en psiquiatría. Y esta mujer decía, hay que discernir ese caudal de fenomenología psicológica o psiquiátrica, según sea el caso, de lo que es la acción del espíritu. Decía, nosotros trabajamos con el psique. La Biblia trabaja con el neuma. Y usó 2 palabras del original griego, muy interesante. El psique no llega al neuma. De ahí la impotencia de la psicología por llegar al problema real de la persona. Y cuando la persona, y particularmente el varón, tiene un caudal de información que le ha ilustrado en ciertas disciplinas, parecería ser que hay un estorbo a lo que es la siembra de la palabra de Dios. No significa que sea imposible. El doctor Carlos Finney, 1840 o 1850, fue un abogado. El Señor lo convirtió y lo usó con poder, que sí que no hay imposibles. Pero sí hay ciertas disciplinas que parecen predisponer a un rechazo frontal de las Escrituras. Y es notable porque Jesús a este hombre lo encaró directamente. No dio vueltas, no hubo protocolo, no hubo diplomacia. Tienes que nacer de nuevo. Dejémonos de argumentos, dejémonos de charlas colaterales. Si no, naces de nuevo, no vas a entender ni jota. Nicodemo. Es el primer caso que yo quiero que ustedes vean, porque Nicodemo, al final de la carrera en el Evangelio, lo vamos a ver haciendo frente al Sanedrín como un disidente. Y ustedes van a encontrar eso en San Juan 7, 50 y 51. Cuando el Sanedrín se reúne para ya encarar el juicio del Señor, es Nicodemo quien cuestiona la legitimidad de ese presunto juicio. Juzga a alguno, nuestra ley, algunos sin evaluarlo, Ya él está tomando posición. Y cuando el Señor muere, junto con José de Arimatea, él va a buscar sepultar el cuerpo del Señor. Quiere decir que Nicodemo logra atesorar a través de una frontalidad de la palabra de Dios, venida del Señor Jesucristo, la palabra de vida. Ahora, hay un segundo personaje al cual queremos dirigirnos, y es el del hijo pródigo, en esa parábola de Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32. Ahora, yo no voy a leer este pasaje, creo que todos lo conocemos de memoria, ¿verdad? No creo que hace falta leerlo. ¿Alguien no conoce la parábola del hijo pródigo? Que levante la mano. Lo conoce todos, muy bien. El hijo pródigo. Vean ustedes, si ustedes toman la primera parte de San Lucas 15, el primer versículo, la primera sección del versículo 11, noten un detalle muy aleccionador. Estoy en San Lucas capítulo 15, el versículo 1 primero. Se acercaban a Jesús, ¿quiénes? Publicanos y pecadores, para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, los pecadores reciben. Ahora Jesús va a tomar el caso de lo que podemos llamar un varón de carácter intempestivo, el hijo pródigo, un hombre intempestivo, y evidentemente intempestivo como era, no tenía facultad de reflexión.
Aquí estamos hablando de publicanos y pecadores, y estamos hablando de fariseos y escribas. Y sin embargo, parecería que aquí se está englobando en una sola empaquetadura estas 4 caracteres. Vean bien, publicanos y pecadores, vendepatrias, gente marginada, y luego fariseos y escribas, gente crítica de una sociedad hipócrita. Al abordar a este tipo de gente que estamos denominando varón intempestivo, que está siendo manejado más por sus emociones que por su razonamiento, por su temperamento crítico, vemos que el Señor comienza a hablarle y va a hablar ¿de qué? Vean ustedes, por favor. Va a tomar el caso de, y dejo de alto la oveja perdida y la moneda perdida, donde el hincapié es el estado de perdición del hombre. El estado de perdición del hombre. Y vamos a arribar al caso del hijo pródigo. El hijo pródigo, por cierto, encarna ¿a qué cosa? Ese tipo de persona que pretende derechos que no le corresponden. Hoy día eso abunda. Yo venía ahora conduciendo por el tránsito de Lima. ¡Oh! ¡Qué paraíso! Todo el mundo es gentil, caballeroso, le cede el paso, le saluda cordialmente. ¿Amén? Parece que no, ¿no? El hijo pródigo encarna ese espíritu de tomar lo que no corresponde, avasallando. Dice el versículo 12, el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Era la herencia que correspondía dividir a la muerte del padre. O sea que ya este hijo pródigo estaba sepultando al padre antes que muriese. Lo estaba dando por muerto ya. Es el caso de, me permite una humorada aquí, del hombre que volvía por la calle a su casa, estaba todo arañado, la cara sangrando, sus ropas raídas, llorando amargamente. Se encuentra con un amigo, ¿qué te pasa? Dice, vengo de sepultar a mi suegra. ¿Pero por qué estás así como estás? No se dejaba sepultar. Querido hermano, aquí hay un hombre que está sepultando a su padre en vida. Es ese hombre intempestivo, que está inflamado por su ambición enfermiza y está haciendo cuentas. Si yo recibo todo lo que me merezco y lo que es herencia mía, no merecía nada, yo voy a poder darme a la buena vida y es lo que el hombre hizo. Y este hombre ahora presume y toma lo que no le corresponde, no piensa realmente en la realidad objetiva que tiene que pensar como varón pensante y entonces dilapida en ignorancia lo que no es suyo. Y entonces culmina en la peor de las indigencias. Es notable que el Señor Jesús, al usar este caso, ubica a este hombre en una porqueriza. Eso significaba que lo ubicaba en el peor lugar que la mentalidad judía podía considerar. Era lo peor de lo peor. Y Jesús está diciendo a esta gente, especialmente fariseos y escribas, mientras él está ministrando publicanos y a pecadores, que esta gente está juntamente con los cerdos. ¿Es diplomático eso? ¿Es delicado? Es frontal. Debemos darnos cuenta que la frontalidad del Señor para con el pecador que debe ser presentado. Nosotros nos volvemos muy diplomáticos. Nosotros somos gente muy mesurada. No queremos ofender a nadie. Queremos que el Evangelio llegue con mesura, con calidez, con un signo de bien. No estoy en contra del cuidado. No estoy haciendo un alegato de
irresponsabilidad, de una situación impropia. Pero no diluyamos el mensaje del Evangelio que tiene que irse a la conciencia. El Evangelio que no llega a la conciencia no llega a ningún lado. Tiene que despertar la conciencia, tiene que perturbar a la persona y traer la convicción de pecado. Ahora este hombre entonces culmina en lo peor de las indigencias y el Señor muestra que recién cuando recapacitó, como debiera haber recapacitado antes, diciendo, volviendo así, se da cuenta de lo que pasó, ustedes conocen la parábola, y entonces vuelve a casa, indicando que hay todavía una puerta abierta de reconciliación con Dios. Voy al tercer caso de nuestro análisis. Estamos en Marcos capítulo 10, el tercer caso. Marcos capítulo 10, y encontramos entonces al joven rico, ¿verdad? Marcos 10, 17, ¿estoy bien? ¿Está bien o estoy mal? Ah, sí, estoy bien, sí. Estoy mal aquí en la Biblia. Marcos capítulo 10, versículo 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado de mi juventud. Entonces Jesús mirándole le llamó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Este tercer grupo es lo que llamamos el varón normal. Este es normal. ¿Por qué decimos que es normal? Es un hombre, y no solamente normal, sino un fuera de serie, con excelencias, virtudes. Yo no sé, al decir joven, qué edad pudiera tener, porque formaba parte de una familia gobernante, y por lo que entendemos, ejercía cierta autoridad. En la sociedad judía se tenía que tener 30 años por lo menos para ejercer cierta autoridad. Quizás sería un joven de 25, 28 años. Perdón. Ser 25, 28 años, no sabemos, estamos especulando, que vino corriendo al Señor. Este joven lo tenía todo lo que uno podía aspirar. Era rico, tenía influencias, venía de buena familia y lo más importante, tenía una buena moral. Era honesto. Al punto que cuando el Señor lo mira, le dice Marcos, lo miró y le amó. Había en el corazón del Señor, por así decirlo, un eco favorable con este muchacho. Era una personalidad normal, asequible. Se había formado en la disciplina de la ley. Como judío, observó la ley. Había cumplido con los regímenes del bar mitzvah, estaba circuncidado y estaba dentro de los cánones que observaba, que tenía que observar como religioso judío. Pero había algo que todavía no estaba satisfactoriamente cumplido en su corazón. ¿Qué era? Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Sed de aquello que no tenía. Es una persona normal que llega al punto de descubrir que hay un hueco en el corazón, vacío de la existencia. Es normal, es normal. Es anormal cuando no se llega a ese vacío de la existencia, o la angustia de la existencia, como algunos llaman. Toda persona tiene que llegar a un punto donde se da cuenta que la vida gira en torno a la nada, como decía Paul Sartre en sus trabajos filosóficos. Sin Dios, la vida no tiene sentido. Y ahora este hombre que había obedecido a las leyes de Dios, no encontraba respuestas. Quería vida eterna y no la tenía.
¿Qué tengo que hacer? Jesús lo ama, reconoce sus méritos, pero le dice con toda claridad, y con toda claridad dice, una cosa te falta, tienes que liquidar todo lo que tienes. Tienes que deshacerte de tu situación privilegiada. No hay aquí ninguna postura, digamos, de melosidad, no. Una cosa te falta, vende todo. No dijo, mira, creo que te convendría vender el auto y parte de tu propiedad, delega algunas funciones y trata de meterte en el seminario La Molina para prepararte. No está diciendo eso, ¿eh? Está diciendo, liquida todo. No le está haciendo el camino fácil, ¿eh? Absolutamente, no le hace camino fácil. Note lo que está diciendo, estoy en el capítulo 15, dice el versículo 21, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, libérate y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu guitarra. ¿Qué dijo? Tomando tu cruz. Vean la frontalidad con la cual Jesús habla al varón. No le está prometiendo el oro ni el moro. Venga el Señor y Dios le va a sanar el hígado. Venga Jesús le va a quitar los cálculos renales. Venga el Señor y le va a solucionar el problema de trabajo. Venga y lo va a conciliar con su suegra. Venga y el vecino lo va a amar. Olvídese. Toma tu cruz y sígueme. Comienza a apuntar a cuajar un carácter en medio de la adversidad. Enfrenta el Evangelio con lo que el Evangelio te está presentando. No pretendamos suavizar las cosas con el varón. Al varón hay que hablarle claro, al pan pan y al vino vino. Y cuando menos vueltas le demos, mejor. Ahora, no significa que nos van a amar, ni nos van a abrazar, ni nos van a aplaudir. Yo me acuerdo de una oportunidad, hablaba con un hombre con mi mismo nombre, Alfredo, Stefani de apellido, en la Argentina. Y compartiendo el Evangelio le dije, la Biblia dice que somos pecadores. Y el hombre, para colmo, era más grande que yo. Me miró con enojo. Me dijo, yo no soy pecador. Y bueno, la Biblia dice que todos somos pecadores. A mí no me importa lo que dice la Biblia, yo no soy pecador. Bueno, Dios dice que somos pecadores. Ni a Dios le permito que me diga que soy pecador. ¿Qué tal? ¿Se da cuenta? ¿Con qué respuesta se puede enfrentar, especialmente si es argentino? Querido hermano, este hijo pródigo tiene que tener ahora tal cosa como este joven rico tiene que encararse ahora con una realidad que tenemos que solucionar frontalmente. Frontalmente. Vean qué cosa interesante. Dice que el hombre fue corriendo, se hincó de rodillas y entonces está buscando la solución a la incógnita de su alma. ¿Cómo lo enfrenta el Señor? Frontalmente. No va con vueltas. Me permiten el último caso, que estoy tomando como base. Zaqueo. Zaqueo, Lucas 19. Lucas 19. ¿Qué dice Zaqueo, Lucas 19? A ver. Ustedes conocen la historia, ¿no es cierto? No hace falta leerlo. Quizá solamente para recordar. Lucas 19, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeña estatura. Y corriendo delante subió a un árbol, sicómoro, para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba y le vio, dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. No hay mucho diplomacia en esto, ¿eh? No hay mucho protocolo. Estamos encontrando ahora a Zaqueo. ¿Quién es Zaqueo? Es lo que podríamos llamar el corazón insatisfecho con la mala vida que ha llevado.
el corazón insatisfecho con la mala vida que ha llevado. Era publicano, que ya era bastante malo, y era jefe de publicanos, que era peor. Formaba parte de una casta no solamente mal mirada, sino vilipendiada justamente porque eran extorsionadores, ladrones y mentirosos, y traidores a su propio pueblo. El publicano era el último de los últimos. Es el más despreciable de la sociedad. Y este hombre, insatisfecho porque tenía dinero, producto de su mala vida, ahora tiene una profunda inquietud de alma. Lo vemos correr, era bajito, chiquitito, chatito, como dicen ustedes, ¿no es cierto? Entonces va a un árbol sicómoro, un arbusto, se sube arriba y en su ansiedad por ver quién era Jesús, ya había oído hablar de Jesús, está mirando. ¿Qué vio el Jesús en él? Yo no lo sé. Pero es evidente que el discernimiento espiritual que acompañó al Señor le permitió ver la situación de este corazón. Y entonces le dice directamente: hoy es necesario que pose en tu casa. Jesús está ahora comprometiendo su imagen al hacer lo que está haciendo. Ir a parar a la casa de un jefe de publicanos. Jesús, que dice ser el Mesías, el Hijo de Dios, el Maestro enviado del cielo, ahora metiéndose en un antro. Vean las formas directas del proceder del Señor. Jesús tiene esta forma frontal de trabajar y entonces pide lugar en lugar donde ninguna persona digna pediría hospedarse. Y tal apertura del Señor, frontal y directa, superando prejuicios, va a permitir que este hombre, encadenado en la vida de mal vivir que tenía, también se abra. Qué lindo que es este pasaje. Dice aquí el 6, 19:6, entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. El 8, entonces Zaqueo puesto en pie dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Si en algo he defraudado a alguno, y vaya, se lo vuelvo cuadruplicado. Vean lo que hizo la apertura del Señor en la aproximación que comprometía su figura y su imagen. Si vamos a evangelizar a distintos tipos de gente, vamos a tener que hacer renunciaciones de lo que son situaciones racionales y convencionales. No hablo de situaciones escandalosas o inmorales, hablo de avanzar a fronteras que no son agradables ni gratas. Y noten ustedes, el 9 dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Solo he tomado estos 4 casos en la vida del Señor Jesús para hablar de frontalidad, mensaje directo, sin ninguna diplomacia, con toda claridad e implicando identificaciones de transparencia. Ahora llegamos a un punto siguiente, que es despertando al varón a su dignidad de hombre en Cristo. Si al hombre se le habla con claridad, A, B, C, D, E, vamos a ganar un gran ascendiente. Por ejemplo, en nuestras iglesias, vuelvo a decir lo que dije ayer, me invitan a un sinnúmero de conferencias, a distintas congregaciones, seminarios. Invariablemente es una especie de trituradora. ¿Quieren que hable de la familia? ¿Que hable de liderazgo? Y yo pregunto, ¿quieren que hable de la familia? ¿De quién? De liderazgo. Esos dos son casi constantes. Luego que hable de la juventud, ¿no? Y no nos damos cuenta que estamos simplemente yéndonos por las ramas. Si vamos a cumplir con un ministerio cabal, vayamos a la raíz del problema. Lo señalé ayer, lo reafirmo en esta noche.
¿Qué sucede en nuestros púlpitos con las grandes doctrinas de la Iglesia? Grandes doctrinas de la Iglesia. Usemos un vocabulario de seminario. Estamos en un seminario. ¿Qué de la soteriología? La doctrina de la salvación. ¿Cuánto está recibiendo nuestro auditorio? Doctrina de la salvación a la luz de la teología bíblica. Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo así, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos dio el mensaje de reconciliación. Hablar frontalmente de la expiación, la regeneración. Hablar de esos elementos que se destilan en Romanos con tanta claridad. La absolución, la justificación por la fe. ¿Se está hablando de eso hoy día? Te pregunto. No, yo no ando mucho desgraciadamente tengo pocas oportunidades de estar sentado en la iglesia, pero te pregunto, ¿se habla de eso? La redención, la regeneración, la justificación. ¿Se habla de la santificación? La vida de victoria sobre el pecado, la mundanalidad. ¿Se habla algo de la demonología y el misterio de la iniquidad y entender las potencias con las cuales tenemos que librar batallas? ¿Se habla algo del misterio de la piedad para entender cómo está funcionando la implantación del reino de Dios y el misterio del reino? Estamos hablando de esos 14 misterios que aparecen en el Nuevo Testamento y que la Iglesia debe conocer porque según 1 Corintios 4:1 se dice, ténganos los hombres por administradores de los misterios de Dios. Y me pregunto, ¿somos administradores? Estamos llegando al hombre que quiere respuestas claves y no simplemente que nos vamos por las ramas. El hombre tiene que ser compasivo, tolerante con su mujer, la mujer tiene que respetar al marido, los hijos tienen que ser obedientes. No, todo eso es bonito, es lindo, pero nos estamos yendo por las ramas. Hay que ir al problema focal que es el corazón del hombre. Y si el hombre comienza a entender que está perdido y tiene que arrepentirse y convertirse, él se va a convertir en un buen padre. Y si la mujer entiende su situación de perdida y acepta a Cristo, se va a convertir en una buena madre. Y cuando los hijos entiendan que tienen que empezar a equilibrar su vida conforme a la palabra de Dios y a la regeneración que está contemplada en la Biblia, van a ser buenos hijos. Y cuando la gente entienda que hay un equilibrio que viene como producto de la dinámica del Espíritu Santo, doctrina del Espíritu Santo, operando en el creyente, va a haber una sociedad impactada. Pero nosotros queremos solucionar problemas de arribita. Hablemos de la familia. ¿Por qué hay conflicto en el liderazgo de las iglesias? Porque hay carnalidad. ¿Por qué hay carnalidad? Porque no se está enseñando la santidad como se tiene que enseñar. Ahora, querido hermano, tenemos que despertar al varón a esa imagen que él tiene creado a la semejanza de Dios según Génesis 1:28. Todo hombre en esta tierra lleva dentro de sí lo que queda de esa imagen. Lo que queda. El hombre hizo a Dios a su imagen y semejanza. El pecado comenzó a distorsionarlo y a deformarlo. Pero el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. El hombre, según 1 Corintios 11:7, es gloria de Dios. Cuidado con eso. Es el primero en la especie humana. La mujer viene después. Pablo va a poner, el hombre es gloria de Dios, la mujer es gloria del hombre. ¿Te das cuenta eso, no? No lo digo yo. Lo dice Pablo. No sé qué dirán las feministas, pero eso es Biblia. No significa dones de mando ni exaltaciones indebidas, sino simplemente funciones creacionales. Ahora el hombre tiene que captar esa situación que es una situación latente. El hombre sin Cristo, ¿dónde va? A una fosa. Con Cristo tiene tal cosa como una función de eternidad. Es un administrador y un sacerdote de Dios, llamado a glorificar a su Creador, algo que ni siquiera tienen los ángeles. Y al hombre hay que despertarlo, a esa dignidad, a esa potencialidad latente de la cual es inconsciente. Hablemos a los hombres, a los varones de esto. Digámosle al hombre, quizá al borracho, al lascivo, puede ser un potente emisario de Dios, si descubres lo que Él te ha provisto. Por cierto,
al hombre hay que llevarlo a un proceso de madurez, de formación. Ahora, este proceso de formación, ustedes lo van a ver, quizá descrito en una radiografía que reclamaría bastante tiempo en esta noche, y está en Efesios capítulo 5. Si queremos hablar de la formación del varón, vea que en Efesios capítulo 5 hay mucho material. Efesios 5 del 25 al 33. Vean ustedes lo que se está diciendo al varón. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Vean lo que se le está pidiendo al varón. Se le está pidiendo que ame como Cristo. No meramente que quiera tener una mujer como una herramienta o una posesión exclusiva. Normalmente, el hombre pretende, por esas deformaciones clásicas de mentalidad y sociedad secular, ser amado, ¿no es cierto? Yo llego a casa, que mi esposa traiga las pantuflas, me traiga una Coca-Cola helada, me enciende el televisor, me traiga la pantalla si hace calor, que haga calear los niños, yo soy el gran marajá de Capurtala y aquí vengo, que mi sierva me sirva. No. Maridos, amad a vuestras mujeres. No es que ahora mi mujer me tiene que amar a mí. Yo tengo que amar a mi mujer. Se está invirtiendo la psicología que ha impregnado a nuestra sociedad. Al hombre hay que irlo formando en la verdadera madurez espiritual. El hombre hoy día está bajo el concepto pagano del cupiditas y del caritas que viene del mundo greco-romano. El cupido que va y flecha el corazón y uno queda enamorado y queda con cara de tonto, ¿no? Parece Condorito allí, ¿no? Oh, estoy enamorado. Resulta que mañana pasa otra mujer y pierde el enamoramiento primero y se enamora de la segunda. Y así se empieza a encadenar la situación del cupido. Eso es extraño al mensaje bíblico. Al hombre hay que enseñarle que él debe señorear sobre sus emociones y no sus emociones sobre él. No somos víctimas de nuestro sentimentalismo. Nuestro sentimentalismo tiene que estar debajo de nuestra voluntad y de nuestra mentalidad. Cuando el hombre vive mal en inmoralidad es porque ha hecho concesiones mentales a una forma de vida en la cual queda esclavizado. El que hace pecado, esclavo es del pecado. Yo recibí hace poco en el email un pedido angustioso. Pastor, ore por mí. No puedo vencer mi problema de inmoralidad sexual. Vivo en fornicación. Bueno, hay un pasaje bíblico muy claro que muestra que Dios entrega al hombre a sus pecados cuando el hombre se ha entregado a esos pecados. Ese es el razonamiento romano. En el libro de los Proverbios, fosa profunda es la mujer extraña, el hombre con el cual Jehová esté airado caerá en ella. Cuidado con eso. Yo tengo que enfrentarme con la realidad que yo no soy una víctima de mis emociones. Soy una víctima de los pensamientos que permito estén germinando en mi mente. Y si vamos a formar al varón, habrá que formarlo dentro de los cánones bíblicos. O sea que se está hablando al hombre en un amor que le va a llevar a entregarse. Y yo hablo hoy a los varones casados y a los que pretenden casarse. El amor a la mujer tiene que llevar al hombre a entender que tiene que hacer un aporte a la vida de esa mujer que la supere. ¿Por qué decimos esto? Vuelvo a Efesios capítulo 5. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué? Se entregó a sí mismo por ella. ¿Nos entregamos por nuestras mujeres? 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Yo quiero que mi mujer se supere. Yo quiero que mi esposa vaya progresando.
¿Por qué? Porque es carne de mi carne y se convierte en hueso de mis huesos. Es una misma cosa. Porque el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Yo estoy buscando, en cierto sentido casi egoísta, mi propio bien al amar correctamente a mi esposa. Cristo está amando a la iglesia y se está entregando a la ignominia más feroz al morir en la cruz del Calvario. 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Vea cómo el Señor tiene que llevar al hombre a una madurez en relación a su vida emocional. Tiene que llevarlo a la madurez en su vida espiritual, haciéndole consciente de la dignidad como hombre de Dios, sacerdote de Dios, administrador de Dios, y aquí en relación a su responsabilidad social y marital. Ahora, por cierto, él tendrá que avanzar en algunos campos, y yo aquí voy a entrar en un tema bastante más crítico todavía. En nuestras iglesias hay mucha confusión en cuanto a la formación, no solo del varón, sino de los creyentes en general. Permítame leerle algo aquí, unos extractos que creo pertinente en esta oportunidad. Hoy el desquiciamiento social se está metiendo dentro de la iglesia. La ausencia de una prédica centralizada en la Biblia, tomada solamente como tópicos temáticos, sin entrar en exposición profunda, ha llevado a una superficialidad tal que los problemas hoy se llevan generalmente al psicólogo cristiano. Es interesante porque en este trabajo que es de apuntes pastorales hay una pequeña diagramación pastor-psicólogo. La puerta del pastor tiene un cartelito, abierto, disponible. La del psicólogo, tome ficha, haga cola. ¿Qué está diciendo el autor? La gente no va ni al pastor ni al sacerdote. ¿A quién va? Al psicólogo. Ahora, ¿me permiten leer? ¿Tienen paciencia? ¿Están despiertos todavía? ¿Hay energía? ¿Están con los ojitos abiertos? ¿Sí? ¿Pueden aguantar un poquitito de la lectura? Durante generaciones los cristianos llevaron sus problemas al Señor en oración. Ahora han de llevarlos a un psiquiatra, a un psicólogo. Perdón, hermano. Lo escribió aquí un tal William MacDonald. Después le digo la dirección, porque usted quede con él. A los jóvenes ya no se les pregunta, ya no se les apremia a que prediquen la palabra. Ahora el tema es practicar la orientación psicológica. La orientación profesional ha llegado a ser una vaca sagrada, hasta el punto que alguien saldrá inevitablemente en su defensa. ¿Qué es lo que está mal con Elia? Daré a continuación 11 puntos, yo no me menciono los 11 pasos, ¿no? Solo he extractado 4 o 5. En la psicología, la atención de la persona es dirigida al yo en lugar de a Cristo. Este es un fallo fatal. No hay victoria alguna en el yo. El autoexamen no es una cura. Los buenos marinos no echan el ancla dentro del barco. Necesitamos a alguien mayor que nosotros mismos y este alguien es Cristo. Más tarde o más temprano debemos darnos cuenta de que nuestra ocupación con Cristo es el camino a la victoria en la vida cristiana. La psicología moderna se basa en sabiduría humana, no divina. Es opinión de hombres en lugar de la autorizada palabra de Dios. Esta variedad de opiniones humanas se ve en el hecho de que hay más de 250 sistemas de psicoterapia y más de 10.000 técnicas. Y cada una de ellas pretende la superioridad sobre las demás. Don Hillis dice, esta tendencia conlleva al menos un elemento de peligro.
El razonamiento humano toma el puesto de la palabra de Dios para la solución de los problemas emocionales y espirituales. 3. Muchos y probablemente la mayoría de los problemas por los que la gente busca consejo tienen su causa en el pecado. Matrimonios rotos, familias rotas, conflictos interpersonales, ansiedad, drogas, alcohol y algunas formas de depresión. Para estos problemas no necesitamos el diván, sino la cruz. Solo el Salvador nos puede decir, tus pecados te son perdonados, ven en paz. La orientación moderna se dedica a la desviación de la culpa. Al pecado se le llama enfermedad, o está causado por el ambiente de una persona. Se les exige a los padres la culpa por la conducta inaceptable de los hijos. Como resultado se libera a la gente de responsabilidad personal. 5. La psicoterapia obra de manera directamente contraria al Espíritu Santo. Esto es tremendo. La psicoterapia obra de manera directamente contraria al Espíritu Santo, al enfatizar la importancia de una buena autoimagen de un caso sano de autoestima. El Espíritu Santo está tratando de llevar a los pecadores a la convicción de pecado y llevarlos al arrepentimiento. ¿Lo captamos? Esto es tremendo. La psicoterapia obra de manera directamente contra el Espíritu Santo al enfatizar la importancia de una buena autoimagen de un caso sano de autoestima. El Espíritu Santo está tratando de llevar a los pecadores a la convicción de pecado y llevarlos al arrepentimiento. Está tratando de restaurar creyentes desviados y llevarlos a la confesión. Cualquier autoestima que no esté basada en el perdón de los pecados y en la posición del hombre en Cristo es falsa hasta la médula. ¿Lo entendemos? Amén. ¿Se dan cuenta? Estas son las corrientes que han entrado como aguas intempestivas en la iglesia. Luego tenemos lo que llamé la faceta financiera. Una señora se quejó de que en 20 años de acudir a un psicólogo no había recibido ayuda y una amiga le preguntó, ¿has ido alguna vez a la iglesia en busca de ayuda? No, todo lo que la iglesia quiere es tu dinero. La señora le preguntó, ¿y cuánto les pagó al psicólogo? Bueno, le pagó $60 a la semana. ¿Durante cuánto tiempo? Y 20 años. ¿Y esto con un salario mensual de $2.400? Sí. $60 por semana ascienden a $240 por mes. La 10ª parte de sus ingresos. Estaba pagándole el diezmo a su consejero, pero no estaba dispuesta a diezmar para la iglesia. 7. A veces los hay que pagan una pequeña fortuna para ser analizados cuando lo que necesitan es un médico normal. Durante 2 años de orientación, un autor se quejaba de que cuando trataba de leer se le nublaba la vista. El terapeuta le contestó que la incapacidad para concentrarse era un síndrome típico en personas con ansiedades flotantes. Encontrando difícil ganar dinero suficiente para pagar al psicólogo, esta persona fue a ver a un oculista. Este le sugirió un par de gafas bien graduadas y se le curaron unas nubosidades de los ojos. ¿Y claro? ¿Están despiertos? ¿Sí? Los consejeros cristianos pretenden refundir las mejores percepciones de hombres irregenerados como Freud, Rogers, Maslow, Jung, con enseñanza de la Biblia. Es una unión impía. En un congreso sobre consejería cristiana en 1988, J. Adams dijo, con todo mi corazón os apremio a abandonar la tarea infructuosa a la que he aludido, el intento de integrar el paganismo y la verdad bíblica y pensad en los millones de horas y en que más de una generación de vidas se han ido gastando en tareas sin esperanza. Ni siquiera en la mayor parte de la práctica del aconsejamiento cristiano se acepta la oración como técnica viable en la psicología. No se ora. Como mucho se tolera, en el peor de los casos descuida. Pocos terapeutas cristianos pasan un tiempo significativo orando con sus consultantes. En muchas iglesias el ministerio de psicología con un ligero barniz de fraseología bíblica. La gente va a buscar pan y recibe una piedra.
Pueden decirlo sin bajes, la psicoterapia no ha resultado eminentemente eficaz, en muchos casos ha sido dañina. Y hay una larga lista de bibliografía, de libros que hablan de este problema que tiene un choque frontal con el cristianismo. Y hoy día en nuestras iglesias se pretende madurar al varón a través de una aplicación de principios psicológicos, cuando debiera madurarse a los de principios eminentemente bíblicos. ¿Por qué no enseñamos, por ejemplo, los principios de los 10 mandamientos? No es que los 10 mandamientos nos van a meter en el cielo. Somos justificados por la fe. Magnífico. Pero los 10 mandamientos van a indicarnos el camino a la forja de un carácter. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con la relación vertical del hombre con Dios. Y los 6 mandamientos restantes de la relación con los hombres. Si empezamos a enseñar los mandamientos, vamos a ver cómo la palabra viva de Dios tiene un impacto regenerativo. ¿Por qué no damos buenas lecciones sobre la justificación por la fe, como se desplaza en Romanos capítulo 3, 4, 5, 6, 7 y 8? Y comenzamos a ver lo que Dios hace con el pecado, cómo da victoria sobre el pecado, da estabilidad en los conflictos, trae paz al corazón, eleva el alma a la tercera dimensión. ¿Por qué no entramos en esa dimensión para formar al varón dentro de la palabra de Dios? Vean, por favor, Hebreos capítulo 5, el versículo 16. Hebreos capítulo 5, el versículo 16. Dice las Escrituras, Hebreos 5, 16. Hebreos 5. Estamos mal ahí, ¿no es cierto? Es 14. 14, perdón, sí. No, es 4, no 6. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Ahora noten, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Yo empiezo a tener palabra de Dios, revelación de Escritura, acción del Espíritu Santo, y mi carácter comienza a ser formado y comienzo a tener maduración. Cuando esa maduración viene de la palabra de Dios y la doctrina evangélica y apostólica, ya comienzo a tener la madurez que me va a permitir amar, como está diciendo Pablo en las Escrituras. Y quiero, por cierto, leerles, ¿me aguantan una segunda lectura? ¿Sí? ¿Están despiertos todavía? Bueno. Pastor, estoy desanimado. Quiero explicarle por qué. Soy uno de los empresarios en su iglesia. Necesito aliento, ayuda, necesito saber qué tengo que hacer como hombre de negocio cristiano. Sin embargo, antes de que me juzgue, déjeme compartir las razones de mi desaliento. La primera es la tentación. Mi lugar de trabajo está en medio del mundo de Satanás. Es un lugar en el que, francamente, las convicciones cristianas no tienen ninguna cabida. Mi empleador y mis compañeros de trabajo no valoran la integridad. El camino a la oficina es el camino al mundo de Satanás. La fricción entre el mundo y los cristianos es difícil de enfrentar. Y sigue diciendo esa persona. En uno de los libros que leí se resume mi pensamiento diciendo: el mundo es una civilización que el hombre ha construido para satisfacer sus deseos sin Dios. No solo es independiente de Dios, sino que está en contra de Él. El sistema del mundo está fundado en principios erróneos. Provee falsos valores. Es egoísta. Dinero, sexo y poder son el centro de su cultura. Dinero, sexo y poder son el centro de su cultura. La sociedad en su conjunto está inspirada y alimentada por Satanás. Y así como los santos ángeles guardan a los hijos de Dios, los poderes demoníacos están activos en los asuntos del hombre, sin Dios. El mundo no es más que vacío, engaño y maldad. Y allí es donde paso casi todo el día, hermano pastor. Es una fuente de pruebas y desaliento. Voy a ser sincero con usted. Se me hace muy difícil no copiar el lenguaje, la filosofía de este imperio mal.
Se hace difícil no conformarse a la inmoralidad de la sociedad. Como usted sabe, hace poco mi esposa salió del hospital, donde recibió quimioterapia para un cáncer terminal. Durante el tratamiento no hay actividad sexual por razones obvias. Un viernes me quedé en la oficina trabajando hasta tarde. Me sentía solo y deprimido. Una compañera de trabajo muy atractiva entró a mi oficina y con todo descaro me dijo, hagamos el amor. Pastor, ¿me puede ayudar? La segunda razón de mi desaliento es el tiempo y la energía que debo invertir en mi trabajo. A menudo siento que estoy cumpliendo sus demandas, pero dejando de lado el llamamiento superior. Me molesta pensar que estoy gastando años más productivos y creativos en mi vida en un trabajo secular. A menudo nuestros trabajos parecían no tener sentido, particularmente cuando los comparamos con la realidad de la gente a nuestro alrededor. La tercera razón de mi desaliento es la persecución. Recientemente, durante un mensaje, un predicador alegó que los cristianos del siglo XX en realidad no sufren persecución. Yo soy perseguido por mi fe constantemente y eso lo demuestra el rumbo de mi carrera laboral. Cuando los cristianos viven su compromiso con Cristo en el trabajo, son pocos los que progresan. En la oficina me dijeron, para subir tienes que vender tu alma. Y si no la quieres vender, pagarás las consecuencias. Incluso un gerente me comentó, Tomás, esta compañía es tu vida. Cuando estaba trabajando en un proyecto importante en la oficina central, me invitaron a una reunión que se celebraba en otra provincia. La primera noche todos estaban apostando en juegos de azar y buscando mujeres, por lo que me fui a mi cuarto. A la mañana siguiente quedé fuera de la conversación. Ya no tenía historias que contar de la noche anterior. Hice mi presentación y cumplí con mi obligación en la reunión. El proyecto tuvo éxito. Muchos de mis colegas que participaron fueron promovidos, yo no. En otra oportunidad, junto con compañeros, trabajamos en un proyecto en otra ciudad. Cenamos juntos y a fin de prepararnos para nuestra presentación, estábamos trabajando unidos. Uno de mis compañeros que bebía mucho usó un lenguaje sucio y contaminante, con chistes subió el tono. Y en un momento dado dije, no pienso relacionarme jamás con cristianos. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo enfrentamos nosotros como pastores, como iglesia, esta problemática? Querido hermano, no quiero ir redondeando el tema. La formación del joven, del hombre, del varón, radica en que reciba palabra de Dios en forma directa, clara. No estoy hablando de forma intempestiva, pero bien moderada. Abundan los pasajes bíblicos. 2 Timoteo 3, 14 al 17, entre ellos. 2 Timoteo 3, 14 al 17. Y lo leo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completo, enteramente preparado para toda buena obra, formado. Quiero ir culminando. Conocí a un hombre, estoy hablando de unos cerca de 40 años atrás, estamos en la Argentina, y yo estaba sirviéndole de intérprete. Fue uno de los prisioneros en una de las cárceles comunistas, creo que era de Bulgaria. Estaba preso por ser cristiano. Contó la tragedia a la cual fue sometido durante 13 largos años. De noche se prendían las luces y apagaban cada 10 minutos, cosa de desestabilizar a la persona. En clima de inviernos rígidos, cada 2 horas se echaban baldes de agua en la celda.
no se les permitía taparse sino hasta que ellos tenían que tener las manos afuera. La comida era miserable, los trabajos rudos, los castigos frecuentes. En un momento dado, entre dos verdugos lo tomaron a golpes. Al hombre le deformaron la cara, le destrozaron los labios y la nariz y lo dejaron prácticamente con un ojo cerrado y el otro semiabierto. Él describía vivamente el infierno que pasó por causa de su fe. A los 13 años él salió de la cárcel y al trasponer las puertas de la cárcel, y él lo dijo, elevó una oración. Elevó una oración que reflejaba la formación de carácter que genera la palabra de Dios. El carácter que genera la palabra de Dios. 13 años pasando por un infierno. Y cuando salió y oró, dijo, Señor, al salir de la cárcel, permíteme gozar de la misma libertad que estuve teniendo aquí adentro al salir allá afuera. Permíteme tener la misma libertad que tuve aquí adentro ahora que estoy saliendo afuera. ¿Qué estaba diciendo? A pesar del infierno que le había tocado vivir, el estar nutrido de la palabra de Dios le permitió vencer las más tremendas condiciones, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de 2 filos. Si vamos a formar el varón, preocupémonos de elaborar un programa fuertemente bíblico y expositivo. Estoy trabajando con el pastor de Lince ahora. Él fue mi asistente, ahora yo soy el asistente de él. Se dan cuenta la vuelta que da la vida, ¿no? Y él me dijo, pastor, queremos que nos ayude. Ellos tienen 7 cultos por domingo. Empiezan a las 7 de la mañana y terminan como a las 7 de la noche. Hay lugar, ayúdenos. Tienen una congregación de 6.000 personas, así que hay un montón de gente. Ayúdenos. Y bueno, lo trato con mucho cariño. Es graduado aquí de La Molina, de paso. Y él me decía, pastor, necesitamos doctrina seria y necesitamos su ayuda. Y quiere que en estos meses yo le haga toda una programación de 5 domingos de línea con la temática, porque necesitamos palabra de Dios, que la gente sea formada en las Escrituras, no meramente en testimonios, no en experiencias, no en cosas vividas en el área emocional, sino en la nutrición que produce la palabra viva, la palabra de Dios. Amén. 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 Algunas preguntas que quieran hacer, comentarios, quejidos, lamentos, lo que ustedes sientan. Tenemos unos minutos para hacerlo.